Hola, ¿cómo estás? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Tenemos un tema hoy titulado No mentirás, que pertenece a la serie de temas relacionados con los 10 mandamientos de la ley de Dios, aquel que dice no dirás falso testimonio ni mentiras. Y este mandamiento o esta enseñanza del no mentirás es muy importante porque regula la vida de las personas. Quería comenzar esta exposición de hoy con un caso práctico que aparece en Internet. Hay una página de Internet llamada interrogantes.net. Ahí tiene una sección de casos prácticos sobre temas de fe y moral católica. Y cuenta la historia de una joven llamada Mónica. Resulta que un día Mónica se encontraba en el colegio y su padre llegó a recogerla al final de las clases. Ella estaba junto con otra compañera bien alterada. Resulta que a ella y a la otra las habían expulsado de la clase en esa jornada, en ese día. Entonces estaban todas así alteradas, le dicen al papá que había sido una injusticia, que la profesora las había expulsado, que siempre les toca a ellas. Y comenzaron a echarle la culpa a la profesora. Esta profesora no nos quiere, esa profesora es una amargada, una frustrada, esa profesora la tiene contra nosotros y sabemos que, por ejemplo, le va mal en su matrimonio porque un día lo vimos hablar por teléfono con su esposo y era toda muy seca y seguro que esa mujer, pues como es así, toda enojada, está contra nosotros. El papá intentaba calmarlas para que no le dieran tanta importancia a eso, pero ellas seguían como más alborotadas y casi como insultando a esa profesora. En medio de ese alboroto, iban en el carro, ya el papá iba manejando, pero con todo ese ruido, esa protesta de la hija y la compañera, resulta que en una curva en un cruce que él debía cruzar, pues no puso la señal de cruzar a tiempo, hizo un giro brusco y una señora que venía atrás, una señora ya mayor, no le dio tiempo de reaccionar, entonces chocó. Chocó esta señora con el carro donde iba Mónica con su papá y la compañera. Pues ya el papá las cayó, les dijo que dejaran de hacer tanto ruido, se bajó a ver todos los trámites que había que hacer con el tema este del choque. Y bueno, ya al final pues se van a la casa en silencio y todos preocupados. A los días resulta que el papá llama a Mónica, a su hija, y le dice que ella tiene que ir de testigo a un juicio, porque resulta que el carro que él manejaba no tenía el seguro. Y entonces, si él resulta culpable en ese choque, tiene que pagar una cantidad muy enorme de dinero y tiene que ver cómo hace para no pagarla. Entonces le dice a la hija, le dice, por favor, en el juicio, tú vas a decir que yo sí puse con suficiente antelación el pidevía o la luz intermitente para poder cruzar. Y la hija se sorprende, no papá, eso no es verdad. Cuando íbamos tú no pusiste la señal para indicar que ibas a cruzar. Y dice, tienes que decir que sí, que así fue. Tú siempre estás como mintiendo. Siempre dices que vienes a tiempo a la casa y luego no llegas a tiempo, que tienes tu cuarto arreglado y no está arreglado. ¿Por qué ahora no puedes decir una mentira más? Ella se asusta porque se da cuenta que no es lo mismo decir las mentiras que ella dice. Suele ella comentar que la dice porque ella es así, que le salen como natural, pero que esto ya es un poco más serio, el tema de mentir en un juicio. Bueno, esto, digamos, es como un caso para ilustrarnos la importancia del mandamiento o la actitud humana natural de no mentir. Y puede darnos como una serie de enseñanzas analizar este caso. Por una parte, vamos a decir que sí, cuando Mónica decía simples mentiras, lo que decía eran mentiras. Ya arreglé mi cuarto, llegaré a tal hora, pero son mentiras, digamos, como pequeñas. Una gente le llama a esas mentiras mentiras piadosas. No son piadosas, no tienen nada de piedad, son siempre mentiras. De hecho, no son mentiras graves. Para que sea algo grave, tiene que ir contra, digamos, una lesión grave a una persona en su fama o en un acto relacionado con ella. Pero siempre son mentiras, con lo cual no hay que decirlas. Ya es diferente lo que el papá le propone a Mónica, a la hija, porque le está diciendo que mienta en público y además en un juicio. Eso ya se llama, digamos, falso testimonio o el perjurio, ¿sí? Está bajo juramento. Ya no es lo mismo. Ya la gravedad o la maldad moral aumenta porque ya es delante de otras personas y además va a generar un daño a la persona
que iba manejando detrás y que sin poder reaccionar a tiempo chocó el carro. Por otra parte, también se ve en este caso lo que se llaman los juicios temerarios. Y es cuando Mónica y su compañera hablaban contra la profesora, que era una amargada, que era una frustrada, que seguramente se llevaba mal con el esposo en el matrimonio. Ahí esos juicios temerarios ya son malos porque van desembocando en el insulto y también en la murmuración. Por eso uno no debe comenzar a hacer juicios temerarios, es decir, juicios si no está uno bien seguro de lo que está diciendo. Y el daño va a depender de cuánto uno perjudica la buena fama del prójimo. No sabemos si la profesora de verdad era frustrada o amargada. Lo que ellas no podían era decirlo tan abiertamente porque no tenían certeza de eso. Y una última consideración de este caso es el tema de cuando Mónica dice, no, es que yo me sale como natural decir esas mentiras. Bueno, natural no es porque el ser humano no ha sido hecho para mentir. El problema es que ella quizá de pequeña comenzó a decir pequeñas mentiras, valga la redundancia, y se fue como acostumbrando a eso. Entonces esos hábitos, esos actos repetidos generan hábitos. Esos hábitos generan un vicio. En este caso es el vicio de la falsedad, el vicio de decir mentiras. Y por eso le sale como natural, entre comillas, porque ya se ha acostumbrado a ello. Bueno, con este caso nos sirve para comenzar la explicación de hoy. Como decía, el tema es no mentirás. No dirás falso testimonio ni mentiras, dice el octavo mandamiento de la ley de Dios. Y está basado también en la misma razón natural. Hace muchos siglos, antes de Cristo, un gran filósofo griego, Aristóteles, dice al inicio de un libro de él titulado La Metafísica, dice, todos los hombres desean naturalmente saber. Así es, cada hombre y cada mujer hemos sido hechos para conocer, para saber. Tenemos como esa apertura al conocimiento. ¿Y qué tipo de conocimiento? Es muy claro. Un poco después, algunos siglos posteriormente, San Agustín de Hipona va a decir, he conocido a muchos que querían engañar, pero ninguno que quisiera ser engañado. San Agustín, por tanto, nos muestra cómo el deseo nuestro está orientado a la verdad. Hemos sido creados para la verdad. Cada hombre y cada mujer tienen ese deseo de conocer la verdad y de hecho a nadie le gusta que lo engañen. Uno a veces puede decir mentiras, pero que lo engañen a uno, que le den mentiras no nos gusta, porque nos repugna eso. Digamos que cuando ya la voluntad se tuerce, uno puede engañar a otros y eso se llama un pecado. Pero siempre queda como esa certeza de que está mala mentira, porque uno intenta que no lo descubran y si lo engañan a uno, uno siente como un rechazo, como un enojo. Vamos a decir que esta virtud que nos lleva a decir la verdad siempre es la virtud de la veracidad. Quería leer un texto del Catecismo de la Iglesia Católica que nos habla de esta realidad. Dice así, refiriéndose a la sinceridad, dice, la verdad como rectitud de la acción y de la palabra humana tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza. La verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos y en decir verdad en sus palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Aparece, por tanto, muy clara esta referencia de cómo la veracidad, la sinceridad nos permiten decir siempre la verdad. Y eso es algo que uno debe ir cultivando. Como explicaba antes, a fuerza de hacer actos malos, de mentir, uno adquiere el vicio de decir mentiras. A fuerza de hacer actos buenos, de ser sincero, uno adquiere la sinceridad o también la veracidad. Vamos a decir que esta actitud, este conocimiento es necesario para la sociedad. Una sociedad en la que existan muchas mentiras o engaños, esa sociedad hace muy difícil la convivencia. Si la gente no respeta los contratos, si la gente la palabra que da no la mantiene, todo eso hace más difícil la convivencia. Por eso es una condición necesaria para vivir en sociedad el ser personas sinceras, veraces, transparentes. Esto nos lleva a otra consideración y es que uno debe también decir la verdad, pero con cariño,
decir la verdad con tacto, porque a veces uno puede herir, entonces hay que saber cómo decir. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, aparece una actitud que Cristo nos enseñó. Dice, si tu hermano te ofende, ve y corrígele a solas. O sea, a veces uno puede tener como la tentación de hablar mal de alguien por algo que le hizo o algo que él ha hecho. Pero vamos a decir que ahí lo mejor será, de manera delicada, a esa persona practicar lo que se llama la corrección fraterna, corrección entre hermanos. En este caso, hermanos en la fe. O sea, uno va y le dice, oye, eso que hiciste pues no me parece, o no está bien, tal, o a lo mejor no se dio cuenta él de lo que hizo, entonces uno le ayuda a esa persona para que mejore su actitud. Pero es decir la verdad con caridad, decirla con cariño. También es el tema de la sencillez. O sea, que uno se muestre, digamos, delante de los demás sin hipocresía, sin duplicidad, que sea uno como sincero, transparente, que no ande aparentando. De hecho, aparentar, eso cansa muchísimo a las personas. En cambio, manifestarse tal como uno es, lógicamente, si tiene uno malos pensamientos o malas inclinaciones, hay que saber dominarse. Eso no es hipocresía, es saber dominarse, vivir la virtud de la templanza, siempre tendiendo a la práctica de la virtud. Pero lo que está mal es como tener dos caras. Delante de alguien ser amable y luego a espaldas de esa persona hablar mal. Eso no sería correcto. Y siempre ayuda en el tema de la verdad el que uno sea una persona humilde o luche por ser humilde. ¿Humilde para qué? Para reconocer sus defectos, sus errores, para también saber rectificar. Por tanto, vemos que es una virtud muy necesaria para el trato con las demás personas. Y ahora vamos a entrar a ver algunos de los casos o consecuencias, mejor dicho, de esta virtud de la veracidad. Por una parte, para alguien que es cristiano, ser veraz, no decir mentiras, es parte de su testimonio como cristiano en medio del mundo. El Catecismo dice lo siguiente en el número 2472. Dice así, el deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la Iglesia los impulsa a actuar como testigos del Evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. El testimonio es transmisión de la fe en palabras y obras. El testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad. O sea, es importante que un cristiano, un católico, no esconda la verdad que él profesa, de hijo de Dios, de seguir a Jesucristo, de cumplir los mandamientos. Entonces uno debe también decir verdad con sus obras, no solo con las acciones, también con el testimonio de su acción. Es lo que se llama ser coherente, tener una única vida, no doble vida, tener la unidad de vida. Donde uno va, uno se comporta como creyente, como cristiano, como alguien que quiere ser consecuente con su fe. Esa actitud de testimonio encuentra su culmen en lo llamado el martirio. De hecho, martirio viene del griego mártir, que significa testigo. Aquel que es testigo en un grado pleno de la fe. El catecismo se refiere a esto diciendo: el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. O sea, el mártir es para nosotros un ejemplo siempre grande, porque es alguien que vivió con coherencia su fe hasta el final, incluso en ese momento en el que él sentía la muerte muy cercana, y la muerte llegó. Para los mártires podría parecer que Dios les falló, pero no. Ellos confían en que después de su muerte Dios va a recibirlos. Viene citado acá un texto de un mártir muy famoso llamado San Ignacio de Antioquía. Él fue el obispo que sucedió a San Pedro en la sede de Antioquía. Y él fue apresado y llevado a Roma. Y en el camino a Roma escribió unas cartas que se conservan, las cartas de San Ignacio de Antioquía. Estamos en el siglo I. Dice lo siguiente: dejadme ser pasto de las fieras, por ellas me será dado llegar a Dios. O sea, San Ignacio escribe a los que están a su alrededor, cristianos, les dice:
Bueno, que lo dejen, porque él va a llegar a ser pasto de las fieras y así podrá llegar hasta Dios. Los mártires son conscientes de que por profesar la verdad hasta el final, se van a encontrar con la verdad en mayúscula que es Dios. Los mártires nos dan ejemplo a nosotros de perseverar en esa verdad hasta el final. Sin embargo, como veremos en este programa, hay diferentes formas de faltar a la verdad. Una de ellas es la mentira, que es decir falsedad con intención de engañar. O sea, uno a veces puede que diga algo falso, pero si fue sin querer o no había intención de engañar, digamos que no hay mentira ahí. O sea, puede que uno diga, ¿qué horas son? Diga las 3 y son realmente las 5. O venía él, está en otro país y hubo cambio de hora, no se dio cuenta, no cambió su reloj, dice una hora equivocada. Bueno, ahí dijo algo falso, pero no había intención de engañar, con lo cual no es una mentira. Como había explicado al inicio, la gravedad de la mentira dependerá de lo que estamos lesionando, si es mucho o poco en el prójimo, en otras personas, si vamos contra la justicia o contra la caridad. Luego aparece, después de la mentira, otro caso, que es el que venía relatado en lo que hemos dicho al inicio, cuando el papá de Mónica le sugiere que en el juicio mienta. Luego se llama falso testimonio, cuando uno públicamente da un testimonio que es falso. Y se agrava más cuando es bajo juramento. Porque uno puede, digamos, delante de mucha gente, decir algo que es falso. En una reunión, un grupo de amigos y amigas. Ya si en un juicio es todavía más grave. Y si es bajo juramento, se le llama eso el perjurio. Y viene a dañar bastante la relación entre las personas porque ya pierde credibilidad el juicio mismo y a la vez se daña a otros. Por tanto, ya hemos visto mentira, falso testimonio, el perjurio. Aparece en otros casos en el catecismo, dice por ejemplo, el juicio temerario, que incluso tácitamente admite como verdadero sin tener para ello fundamento suficiente un defecto moral en el prójimo. O sea, cuando uno, sin tener fundamento del todo seguro, emite un juicio sobre una persona. A este nivel, digamos, interno, o sea, uno emite un juicio interno, se llama eso juicio temerario. Luego está la llamada maledicencia, el que sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. Maledicencia, o sea, que uno hable de defectos o faltas ajenas a otros que no tienen por qué saberlas. Por ejemplo, cuando un director en un colegio llama a los papás de un alumno o una alumna para decirles faltas que ha hecho ese hijo o defectos que tiene, ahí no es esto, no es maledicencia, porque sí hay obligación de decir para que ese hijo lo puedan corregir y para que él mejore. Maledicencia es cuando uno lo dice a gente que no tiene por qué saberlo. Revelar cosas objetivas, ya sea defectos, faltas.